frenar esto, primero es reformar la ley de transporte. 2, que nos asignen presupuesto para que nosotros podamos instalar, conectarnos con SAP, para que al momento de que ellos renoven su tarjeta o paguen el impuesto de circulación, se les cobre. No tenemos ni un centavo en este momento para comprar ni siquiera un cable, un USB. Tenemos 0 en la partida del grupo 0, ¿verdad? Del grupo 0 de inversión. No tenemos ni un centavo. El equipo, tuvimos la plata la vez pasada para comprar el equipo, porque yo me interesé desde que llegué, y de esta mesa, de aquí salió, usted estuvo presente ese día, que nos asignara la plata. Pues al final nos asignaron para comprar el equipo. Compramos el equipo, pero no teníamos plata para comprar la licencia. Entonces ahí está el equipo, pero no tenemos cómo implementarlas y cómo hacer las conexiones con SAT y con demás dependencias. Entonces estamos atados de mano. Ahora tenemos que hacerlo el estilo antiguo, de estar yendo al lugar. Aquí tenemos que pedirle aquí todo esto, porque el tema es, yo creo que esto inclusive no tiene que venir al Congreso, se puede con un acuerdo gubernativo, o un acuerdo ministerial. Acuerdo ministerial y acuerdo. Tenemos que pedirle a la señora ministra. Nosotros ya hicimos borradores, ya estamos trabajando en Mándemelos y yo voy a buscar a la señora ministra para que los apruebe. Es que mire, aquí el tema de que si tenemos una política de gobierno distinta a la anterior, eso se debe ver reflejado en los instrumentos que usted necesita. Si usted ya mandó el borrador a la señora ministra... No, en este momento no lo enviamos. Le enviamos al gobierno anterior. Ahorita vamos a empezar de nuevo. Pero mire, pues, a Javier Maldonado lo que le interesaba era hacer trance con las carreteras del país, y si no va a haber todos los proyectos que están tirados y los que nosotros hemos evidenciado y los que vamos a seguir evidenciando, porque ahí lo que hicieron fue un negocio. Y a mí no me sorprende que algunos transportistas le hayan ido a dejar su incienso, su mirra y sus quetzales al ministro anterior, y por eso es que finalmente el costo del transporte está en este precio en el que está. Mándeme los borradores y yo me comprometo, no con usted, digo que con la gente, de ir a buscar a la señora ministra y realmente indicarle a ella que es necesario que se hagan este tipo de reformas, que se puedan publicar este tipo de acciones, y hacerle un llamado a las cortes que no vayan a favorecer a nadie que esté violentando los derechos de la población guatemalteca, porque el amparo es para proteger los derechos de la gente, no para proteger los intereses mezquinos y económicos de una gremial de transporte, que son los que se creen dueños de la DGT. Y yo sí necesito que me mande un informe, eso se lo voy a pedir para el viernes a mediodía, que me mande las licencias autorizadas antes del 2000. Quiero que me mande por año del gobierno anterior, del gobierno de Jimmy Morales, desde el 16, mándemelo por año, y ahí vamos a ver qué tanto han venido evolucionando el tema de las licencias o no. ¿Y por qué este juego que hacen? Hoy solicita esta empresa y se concertan 3, 4 empresas más de las que tienen tarjetas de operaciones en ese municipio, ese departamento, para meterles revocatoria, para meter cualquier tipo de cuestión, y ahí se queda enredado. Pero siempre hay un listo en la DGT que le dicen, mira, aquí está el camino para poderte aprobar, y hay un montón de aprobaciones de licencias. Entonces aquí creo que el tema es, si no nos pagan multas, si no nos pagan la cuestión, y todavía si cometen abusos en contra de la gente, ¿por qué les seguimos autorizando licencias al mismo dueño del transporte? Y usted sabe eso. Incluso este tema de las esmeraldas, todo el tiempo se van a los barrancos, todo el tiempo hay busazos, todo el tiempo van a excesiva velocidad. Cuando estaba en la autopista Palinas-Cuintla, incluso hay videos donde estaban en el carril del otro lado, el contrario, pero sin embargo siempre les otorgan licencias y nunca hay ninguna sanción en contra de ellos. ¿Por qué? No sé. ¿Usted me puede explicar? Sí hay sanciones, sí hay suspensiones, sí hay... Pero si se puede suspender, ¿por qué no lo han hecho con el resto? Dependiendo del delito. Le explico las multas. Tenemos 60 millones de multas que no se pueden cobrar. ¿Por qué razón? El cobro se hace a través de lo económico coactivo, y ahí no es fácil, se tarda 5 años un juicio. Igual cualquier multa que se impone, nosotros la imponemos, y al ver que no pagan los avisos, pues el que tiene que accionar es la PGN, no nosotros. Entonces de ahí ya sale uno, viene vía judicial, y de ahí no sale, ahí se pierde. Y tenemos de multas desde 2012, 60 millones de quetzales. Y de esas, la mayoría ya prescribió.
porque a los 5 años reciben. Entonces, yo calculo, y lo voy a mandar en el informe total que tenemos ya realmente cobrable. En las sanciones de multa acabamos de sancionamos pilotos, sancionamos los transportistas. Hay casos en los que los transportistas se quejan por las multas de registro de pilotos. Dicen, es que Intecap no existe. Y ustedes, para registrar un piloto, la ley dice que tiene que llevar un certificado de Intecap. Pues en la legislatura anterior, yo fui citado por la Comisión de Transporte de aquella época con todos los transportistas. Ahí don Itiel, y no él, todas las asociaciones, porque ahí estaban todas, pegaron el grito al cielo que esas multas eran ilegales. Yo aclaré, es por registro de pilotos. En esa comisión me comprometí ante los diputados a decirles, señores, no vamos a exigir ese requisito, pero queremos que los pilotos se registren, porque si no se registran al momento de un accidente, pero uno no sabe quién. Pero ahí es donde ustedes pierden las rectorías a la hora de que les doblan el brazo de esa forma. Sí. Porque entonces ustedes terminan, por eso le digo, ustedes tienen que entender que ustedes son el ente rector. Sí. En este sentido, y no Etiel y las asociaciones. No, es que las multas son claras. Sí, no, pero mire, pues el tema aquí es que usted, yo no sé si usted conozca el tema en la realidad que sucede en el tema del transporte, pero por ejemplo hoy va el piloto, va el ayudante aprende a manejar, que qué bueno, pero al rato ya le dan su bus al que era ayudante, y ya es el ayudante el que lleva el bus, sin licencia, sin registro. Pasa un accidente, son los primeros que se van huyendo del lugar. Y entonces, ¿a quién denunciamos? ¿Quién es el culpable ahí al final de cuentas? Y hay gente que ha perdido familiares y que ha perdido sus pertenencias por este tipo de cosas. Yo no estoy estigmatizando ni criminalizando a pilotos ni ayudantes de bus. Hacen un trabajo que para llevarle sustento a sus casas, para llevarle sustento a sus familias. Yo no estoy criminalizando ni estigmatizándolos a ellos, porque muchas veces los responsables son los dueños de los buses, que incluso hasta les ponen cuota del día, y que los pilotos y los ayudantes tienen que ver cómo ajustan esa cuota que tienen las asociaciones, porque inclusive los mismos ayudantes y pilotos no tienen derechos laborales, a veces ni el mínimo ganan al día, pero sí el dueño del bus les pide hasta 1,000 quetzales de cuota, dependiendo cuál es la ruta que están llevando. Y muchas veces por la ruta ser tan largas, solo logran hacer uno de venida y uno de vuelta. Pero a veces cuando las rutas no son tan largas, son de las intermedias, hacen hasta 4 viajes. Imagínense cualquier ser humano que en esas condiciones se va a cansar o va a fundir en las primeras vueltas, pues son 4 vueltas las que le están pidiendo. Sin dormir bien y cansados. Yo propongo algo, señor diputado. Este tema es muy importante, porque se va a proteger al usuario. Que vuelva a retomar la fuerza que teníamos la vez pasada con el diputado Aldo. Provial, Tránsito y DGT para control en carreteras, específicamente pasajes. Considero yo que eso nos da fortaleza a nosotros por la cantidad de personal que tenemos, y Provial, por ejemplo, tiene cobertura a nivel nacional. La PNC igual. Entonces yo estoy atado ahí sí que de manos en este momento por la poca cantidad de inspectores que tengo. Pero puede sancionar, puede multar. Sancionar por eso. Ahí es donde yo quiero, si podemos, que vaya uno, por ejemplo, en cada grupo, Provial, otro, porque Provial tiene cobertura, y lo hemos hecho en algunos casos, pero cuando no hay una presión, una coerción, te estoy diciendo ahorita tal vez del gobierno anterior, señor diputado, yo no estoy señalando nada en este momento, porque aquí estamos en otros aires y la población tiene una gran esperanza, y eso es en donde nosotros no tenemos por qué dejar que esa esperanza se desvanezca, se pierda. Y yo estoy dispuesto a retomar ese tema y agarrarlo con seriedad, pero apoyándonos de los otros entes, ¿no? Sí, es que a mí me preocupa porque ahorita que viene la Semana Santa, vienen las temporadas altas, ahí hay más abusos todavía. Miren, yo lo que le pido, director, es que ustedes entiendan que ustedes son el ente rector del transporte público, pues es Dirección General de Transporte. Ustedes no son gestores de las empresas, ustedes no tienen que estar chineando a los transportistas.
Y cuando digo transportista es al dueño. Sí. Yo no sé ni siquiera si Tiel tiene buses ahora, porque él... Y si Tiel quiere, yo se lo puedo decir en la cara cuando él quiera. Y Tiel lo que hace muchas veces es que él agarra la licencia y después se la vende a alguien más. Ese es su negocio a veces. Yo no sé si tiene buses en ruta ahora. Tenía en algún momento, tuvo algunos buses. Ahorita no sé si tenga. Entonces, si él no tiene buses, si él no es transportista, ¿qué jodidos hace metido ahí jodiendo, digamos, a la gente? Porque a los que está jodiendo es a la gente. No es ni siquiera a ustedes, ni siquiera a él. Está jodiendo a la gente, castigándolos con el alto costo del transporte. Yo he visto gente a la que han bajado del bus porque no ha querido pagarles el doble o el triple de transporte. Yo en 2 de los casos que una vez yo le dije, y ese no se me va a olvidar, a gente que la bajaron ahí en la cumbre de Santa Elena, allá en la cumbre, allá en... Voy a buscar ese reporte porque sí se investigó. Allá en Cobán, porque la señora le cobraron el pasaje y ya solo llevaba lo que es la cuota normal. Entonces vino el ayudante del bus y la bajó del bus en la madrugada, mujer, con el frío, en ese momento, imagínense. Y así le hacen a mucha gente en los lugares, gente que sale maltratada porque no tiene más para pagar el transporte, gente que la amenazan con bajarla si no paga el costo del transporte, y hay gente que, claro está, se enoja, maltrata, pero porque le están violentando sus derechos, ¿ya? Entonces, eso sí quiero, Lick, en el tema. Yo sé que después de estas cosas a mí ya no me van a dejar subir a los buses, pero igual, usuario, pero solo quisiera... yo sí me he topado con toda esa realidad, que esa muchas veces, en este tema de los retenes que hacen muchas veces que se implementan, la gente a veces inclusive dice, le están cobrando el transporte, algunos dicen sí, porque tienen el miedo que los vayan a bajar más adelante el mismo ayudante, el mismo piloto del bus, que hasta ese tipo de cosas hacen. Entonces yo sí lo que necesito, mándeme los borradores que usted tiene para regular esto, se los pido para mañana a mediodía, el informe de esto de las licencias y todo esto que se lo pido para el viernes a mediodía, y si hay que interponer denuncias, hay que interponerlas. Solo claro, los borradores son las reformas. Sí, por eso sí. Y a la ley, señor diputado, aprovecho también que ustedes están muy interesados en esto. La ley de nosotros de transporte data de 1946. Hay que reformarla. Que no tiene, mire, antes pertenecía al Ministerio de Economía, ahora, y tiene un montón de contradicciones entre ellas mismas, que la mayoría se aprovecha de eso. Y nosotros operamos a través de un reglamento que también es obsoleto, es de 2012. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero en este momento, aprovechando la cobertura que tienen ustedes con los usuarios a través de las redes sociales, que por favor nos denuncien con la placa. La placa es muy importante para nosotros en los videos. De inmediato se van a investigar porque la base de datos de los buses nosotros los tenemos y de inmediato iniciamos un proceso administrativo. Por favor, datos importantes para nosotros es la placa. Las placas no nos importan y la hora. Con la placa y la hora nosotros sabemos qué conductor pero eso me preocupa porque si no tienen el registro actualizado de pilotos... No, la placa del vehículo sí, del transporte. Entonces, es que aquí se sancionan por igual transportistas y conductores. Los conductores se les suspende la... Pero de repente sancionan a un piloto que ni iba manejando ese bus porque no tiene registro actualizado. Las placas, por eso es al transporte en primicia. Todo procedimiento administrativo es... Nosotros en los procesos administrativos somos muy respetuosos del debido proceso. Desde el inicio se le corre audiencia por 5 días para que se pronuncien al respecto y ahí empieza la averiguación previa. Posterior viene la sanción, porque no podemos nosotros de primera a primera sancionar. Y es ahí donde se descubre un montón de cosas. Sí, no, yo entiendo el debido proceso y estamos claros en eso. Nosotros siempre hemos sido creyentes de que el debido proceso y el principio de legalidad deben respetarse, digamos, para todo guatemalteco y guatemalteca, aunque realmente eso no pasa, digamos, en muchos de los casos, pero entiendo su punto en el marco administrativo, porque si no después le vienen en un proceso de revocatoria, amparo, y ahí se le cae la sanción que usted puede haber impuesto. Pero lo que sí me interesa, Lick, yo no tengo ningún interés, no soy transportista, soy usuario del transporte, que es distinto. Algunos de los que quizás lo presionaron a usted
en la comisión de comunicaciones que usted indica, de repente tenían sus busitos, va. Si no recuerda aquel diputado, exdiputado que ustedes sancionaron porque venía en su microbusito humildemente ahí haciendo de los frijoles. Ahí, y el famoso frijolero. En este sentido, quizás por eso es que también los forzaron a ustedes en la comisión, porque puede ser que algunos exdiputados hayan tenido sus buses, pero independientemente de eso, la DGT es el ente rector del transporte, eso debe de estar, y yo le haría una invitación al señor presidente Bernardo Arévalo, le vamos a hacer llegar una comunicación en esta semana, para que le ponga vista a este tema, el tema del transporte. El gobierno anterior no le interesó, al ministro no le interesó, porque ahí no había proyectos, pues, si hubiera habido proyectos de construcción en la DGT, le apuesto que les hubieran metido más presupuesto, les hubieran metido más personal y de todo, pero como no había proyectos de construcción ahí, no les interesó. Nos quitaron el presupuesto. Sí, pero en alguna carretera fantasma debe estar, y todo esto. Entonces creo que yo sí le haría un llamado al presidente Bernardo Arévalo, de que le ponga la vista al tema del transporte público. El tema del transporte público es donde se moviliza la mayor cantidad del pueblo de Guatemala, es donde se desarrolla la mayor cantidad de actividades económicas. Hay cientos de buses que entran todos los días a la ciudad capital provenientes de todos los municipios y todos los departamentos del país, porque lamentablemente muchos de los servicios están centralizados aquí en la capital, y la gente tiene que ver esfuerzos, inclusive tiene que venir a la capital por el tema de ser atendidos en el ICSE, en el Hospital San Juan de Dios, en el Roosevelt. O sea, acá está concentrada la mayor cantidad de instituciones, de instancias, y la gente pues está siendo castigada desde el 2020-21, me atrevería a decir yo, castigadas con el tema del alto costo del transporte. Eso debe parar, señor presidente Bernardo Arévalo, se lo vamos a hacer llegar por escrito, póngale atención. No me dé respuestas por escrito a mí, es mejor que usted le dé acciones concretas a la población guatemalteca como respuestas. Aquí como diputados de una oposición constructiva y real, estamos haciéndole el llamado para que usted pueda atender el tema del transporte y que la gente en el corto plazo pueda empezar a sentir un alivio, porque esto también provoca altas consecuencias en el tema de la crisis económica que la gente está viviendo, porque el tema es de que el vendedor que trae su producto en el bus le tiene que incrementar el costo al producto porque le están cobrando más en el bus. Ahí, Diaco, yo les pediría a ustedes que por favor hagan una verificación también de este tema de los costos del transporte público, que puedan emitir las declaraciones o las coordinaciones con la DGT en este caso, porque sí, se está desprotegiendo a los usuarios en este sentido. Como le digo, la cuota es 25 centavos, pero rutas Chimaltenango, que son como 20 kilómetros, o 50 creo. 56 kilómetros. 56 por punto 25, son 14 quetzales. Más los 12 que tiene fuera del casco donde sale. Bueno, pero digamos, sí. Antes cobraban hasta 7, 10 quetzales. Sí. Ahora están cobrando, sí, entre 30 y 40 para ir a Chimaltenango. Sí. Entonces, este tipo de situaciones son las que lloran sangre en este país y son las que hay que ponerle atención en este sentido. Yo le voy a entregar a usted, señor diputado, mire la nueva invitación que tenemos para los tarifas. Ahí estamos, ¿se acuerdan? Ahí. Lo vamos a revisar y mándeme esta cuestión. Está al otro lado, así todo. Mándeme las reformas que hay que hacer y al final yo me comprometo a poder ir con la ministra y llevarle a ella que pueda, digamos, atender este grave problema. Que, como le digo, ahí no hay proyectos de construcción, no hay proyectos de infraestructura, hay que tomar medidas administrativas y legales para proteger los intereses de la gente, de la población, que creo que es el bien supremo en este sentido. Vamos a seguir fiscalizándolo, director. Excelente, bien. Este tema, hasta que no le encontramos una salida, va a ser un tema que lo vamos a tener permanentemente acá en esta oficina. Y sí, vamos a tratar de entablar el diálogo ya en la próxima reunión en la que yo lo cite a usted. Voy a citar a la ministra también y al viceministro de Transportes para que le echen la mano ahí
para que realmente se pueda finalmente contribuirle a la gente, que es lo más importante. A DEACO le quiero pedir igual para el 23 que puedan empezar a hacer ya las primeras verificaciones, un informe de las acciones que van a tomar con este tema del costo del transporte para el 23 de febrero, junto con lo de los intereses de los bancos, por favor, para que podamos tener ahí la información. Agradecerles a ustedes por su participación, por haber venido, a la población pues que esté informada de las acciones que vamos a emprender desde este despacho y de las cosas que estamos haciendo para la población guatemalteca. Muchas gracias. Usted, señor diputado, deseamos otros números para